Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Nosotros Creemos, donde desglosamos, desmenuzamos los artículos de fe, que son 13 declaraciones, 13 creencias básicas de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No olvides suscribirte aquí en Fe en Cada Paso y seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a empezar hoy con el cuarto artículo de fe. Ya vamos en 4. Miren cómo pasa el tiempo de rápido. Este artículo de fe, cuando uno estaba en la primaria, era muy sencillo aprender por la numeración. Vamos a ver si me acuerdo. Creemos en los primeros... ¿sí? No. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Lo dije bien? Creo que lo dije bien. Si no lo dije bien, me ponen ahí en los comentarios: fracasaste. Fracasaste como ex miembro de la primaria. Vamos a hablar un poco de cada una de las cosas que aquí menciona, pero primero la parte inicial. Creemos que por los primeros principios y ordenanzas. Principios y ordenanzas. ¿Qué es un principio? En la guía para el estudio de las escrituras da 2 significados. Sin embargo, solo nos importa el primero por ahora. Es una doctrina, una verdad o una ley básica. Entonces hablamos de 2 que aparecen de estos 4. 2 son principios: la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. ¿Pero qué es una ordenanza? Dícese de ordenanza una ceremonia o rito sagrado. Entonces, ya teniendo la definición de qué es un principio, que es una ley básica, una verdad, y qué es una ordenanza, pues hablemos de los 4. En el episodio anterior hablamos del tercer artículo de fe, que habla única y exclusivamente del Salvador Jesucristo y su sacrificio expiatorio, su expiación. La fe debe ser fundamentada en Jesucristo. Nosotros tenemos fe en general, ¿cierto? Podemos decir: hoy creo que puede ser un día soleado. Tengo fe de que me va a ir bien en esta entrevista de trabajo. Tengo fe en que puedo lograr graduarme con éxito. Generalmente nosotros somos personas o seres de fe, de creencia, de tener un buen sentimiento en nuestro corazón de que las cosas van a salir bien. Pero cuando hablamos de la fe en Jesucristo, es una fe más poderosa, mejor cimentada, más fundamentada. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es nuestro modelo de vida. Pero aparte de ser un modelo de vida, es quien nos sostiene en toda la adversidad, en los miedos, en lo que nos trae la vida constantemente. Si yo pongo mi fe en otra cosa, hasta en mí misma, posiblemente fracase. Seguramente. Pero si yo pongo mi fe, mi confianza en Jesucristo, quien sabe todas las cosas, cómo solucionarlas, cómo darme tranquilidad y enseñarme la vía para solucionar, entonces voy a tener más éxito. La fe siempre debe ir en Él, pues en Él están todas las respuestas. Él es el centro del plan, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo tener fe simplemente en el presidente Nelson, que es el presidente de mi iglesia, o en mi obispo, o en mi presidente de estaca. Mi fe debe ir fundamentada en el Salvador Jesucristo, para que sea una fe poderosa. ¿Pero qué es la fe? La fe no es solo un sentimiento lindo de que yo creo. Sí, yo creo, yo tengo a Dios en mi corazón y yo creo que las cosas cambiarán. La fe es acción. Yo no puedo decir que tengo fe y no hago nada. La fe es un principio poderoso de acción. Lo vemos en las escrituras todo el tiempo. Si tú dices que tienes fe pero no actúas, no tienes fe. Bien lo dicen las escrituras: la fe sin obras es muerta. Ya lo sabes. Y la teoría la tenemos clarísima. La fe sin obras es muerta. O sea, no existe. La fe es un poder.
y es un poder que rige el universo. Por fe, grandes milagros se han realizado. Y quiero que pienses en este momento. ¿Qué milagros has visto en tu vida que requirieron tu fe? Yo puedo mencionar varios en mi vida y varios que me faltan. Y muy posiblemente esos milagros que no se me han dado en la vida han sido por falta de fe en Jesucristo. Así que piensen qué milagros han tenido y qué milagros no han llegado. Y puede ser, no tengo la suficiente fe en Él. No le creo a Él. Creo que existe, creo que Él está ahí. Pero no le creo realmente que me vaya a sostener si yo me lanzo. Si pasamos al segundo principio, que es el arrepentimiento, muchos de nosotros pensamos, bueno, el arrepentimiento tiene algunos pasos. Entonces yo tengo que reconocer que me equivoqué. Yo tengo que sentir dolor. Yo tengo que confesar lo que hice. Yo tengo que arreglar el problema o restituir de alguna manera. Tengo que dejar de hacerlo y se me olvidó uno. Tú me lo recordarás en los comentarios. Entonces a veces pensamos que el arrepentimiento son unos pasos definidos que yo tengo que cumplir. Y no es tan de cumplir unos pasos, es algo natural que se da por el deseo de cambiar. En la guía para el estudio de las escrituras dice lo siguiente, y me encanta la definición que dan. Un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Es poderosísimo. Un cambio de corazón y de modo de pensar. Recuerdan por allá una historia, los que han leído el libro de Mormón, donde dice que los hijos de Mosía, si no estoy mal, si estoy mal me pones en los comentarios, llegaron a un punto de su vida que ya no querían pecar. Ese deseo de que el pecado me cause repulsión, desprecio y asco. Llegar a ese punto en que el pecado me cause asco. Ya quisiera tener ese sentimiento de decir, qué asqueroso esto. No puedo ni mirarlo. Eso es un cambio de corazón y de mentalidad. Rechazar el pecado es que ni siquiera llega al punto de que es una tentación para ti, sino que dices, no, definitivamente esto a mí no me interesa hacerlo. Es ese punto de ese cambio de modo de pensar y de corazón y una nueva actitud. Y sobre todo en esto de la actitud también tiene que ver en una nueva actitud hacia nosotros mismos. Ustedes y yo sabemos que cuando cometemos un error nos damos muy duro. Somos muy fuertes con nosotros, nos castigamos a nosotros mismos. Pero cuando entramos en este proceso de arrepentimiento, que es un proceso y que debe ser un proceso continuo, entonces es cuando yo debo saber que hay una misericordia de Dios hacia mí, que Él me ama, que quiere que yo limpie mi vida. Duele, por supuesto que el arrepentimiento duele, sobre todo cuando expones tu pecado a los demás, ¿no? Esa creo que es la parte más difícil. Pero al mismo tiempo es lleno de tanto amor a tu alrededor, de decir, puedo volver a empezar, porque Dios da una oportunidad a que yo me limpie. Pero el proceso debe ser genuino. No se vale si yo digo, listo, me arrepiento de esto, pero al otro día lo vuelvo a hacer. No hubo un arrepentimiento sincero. Sí, nosotros vamos a caer y a levantarnos constantemente, eso es cierto. Y Dios conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que hay ahí. Y si hay un deseo sincero de arrepentimiento. Pero igual que la fe, el arrepentimiento se demuestra con hechos. Sigue diciendo acá que el arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón, su voluntad a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseo del Padre y abandonando el pecado. Esa es la clave. Por eso el presidente Nelson dice que el arrepentimiento debe ser diario. Hacer una evaluación al final del día. Me equivoqué en esto lo pude hacer mejor, dejé de hacer esto, que era bueno. Me pongo a cuentas con Dios. Entonces ya vimos dos, ahora vamos a ver las dos ordenanzas. Y habla del bautismo. Bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. O sea, que si yo me arrepentí, ¿cierto? Entonces yo necesito hacer una ordenanza como para que quede válido ese arrepentimiento. Y sí,
Cuando una persona conoce el Evangelio, conoce la iglesia de Jesucristo y le gusta lo que está aprendiendo, empieza a dejar ciertas conductas equivocadas, empieza a tomar decisiones de cosas o tal vez personas que tenga que alejarse de ellas y dice: me quiero bautizar. Y en el momento en que se bautiza, es un símbolo de que renació, de que sus pecados quedan allí y nace una nueva persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya nos bautizamos? En lo personal, yo me bauticé cuando tenía 8 años. Fue hace algún tiempo atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer si no me puedo bautizar cada vez que me arrepienta? Bueno, pues para eso existe la Santa Cena. La Santa Cena es esa renovación de ese convenio que yo hice. Pero ojo, yo me puedo arrepentir en cualquier día de la semana. O sea, no quiere decir que me tenga que arrepentir en la Santa Cena. Tengo que arrepentirme cada día, como ya lo habíamos dicho. Pero la Santa Cena tiene un toque especial porque renueva ese convenio bautismal. Pero algo que hay que tener muy claro ahí es que no quiere decir que cuando yo como el pan, cuando yo tomo el agua, ya quede limpio. No. Eso no significa eso. Quiere decir que yo estoy dispuesta a ser limpia. Porque yo puedo participar de la Santa Cena, pero no estar dispuesta a cambiar. Y eso no va a tener efecto en mí. Al contrario, va a ser para mí condenación. En Juan, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Clarísimo, súper claro. Si no te bautizas y si no recibes el don del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es un requisito. Cuando fue mi bautismo, yo tenía 8 años. Yo estaba muy nerviosa, yo le tengo nervios al agua. Cuando mi papá, que fue quien me bautizó, me sumergió, yo saqué una piernita. Y creo que eso pasó como 3 veces. No recuerdo bien cuántas, pero no fue solo una. Cuando el bautismo es por inmersión, todo tu cuerpo, todo completo debe entrar en el agua. Por eso se ponen testigos en la ordenanza para que estén pendientes que haya funcionado, o sea, que haya entrado bien la persona. Yo sacaba la piernita, que me daba muchos nervios. Finalmente se logró hacer. Pero el bautismo es por inmersión. Así mismo lo hizo El Salvador por allá, cuando su primo Juan el Bautista lo sumergió en el agua. Que él no tenía que bautizarse es otra historia, él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo para mostrarnos qué debíamos hacer. Y si era tan importante el bautismo, pues él lo demostró. Yo no sé por qué hay personas que dicen que el bautismo ya no es importante. El bautismo es clave y por inmersión, por la debida autoridad, pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. El bautismo es un símbolo de muerte de la persona, o sea, muerte de la persona pecadora, pues, y sale una nueva persona, pero también de la muerte del Salvador y su resurrección. Entonces es un símbolo muy bonito de decir, hay algo nuevo, algo que nace, una nueva oportunidad. Cuando nos bautizamos, inmediatamente, o si quieren al otro día, poseedores del sacerdocio ponen sus manos sobre nuestras cabezas para otorgarnos o darnos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vimos en el primer episodio, es un ser de espíritu, no tiene cuerpo de carne y hueso, es un espíritu, obviamente, ¿no? Y su influencia es necesaria en la vida, porque a mí me pudieron poner las manos en mi cabeza y decirme, tienes el don del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que lo conserve 24/7, a menos que yo lleve una vida recta. De lo contrario, por más don que me hayan dado, no va a estar conmigo si yo tengo una vida que no está bien. Cuando Jesús se fue, cierto que ascendió al cielo con su Padre, dejó la iglesia organizada, los apóstoles trabajando. Hay muchas referencias en Hechos y bueno, en varios libros
donde habla que ellos, por ejemplo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La práctica o la ordenanza más bien de imponer las manos es algo que el Salvador Jesucristo dejó cuando organizó su iglesia aquí. Eso es algo que todavía hacemos. Pero, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? Esto no lo hace cualquiera. Esto lo tienen que hacer hombres con la debida autoridad del sacerdocio, el poder de Dios. Pero como les digo, de eso hablaremos un poco más en el próximo episodio. Está hablando Nefi. Se me han mostrado algunas cosas para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo, quien es el que santifica. ¿Se acuerdan del primer episodio? El Espíritu Santo es el que santifica. ¿Y quién necesita hoy la influencia del Espíritu Santo? Todos. El presidente Nelson dijo que nadie podría sobrevivir sin la influencia del Espíritu Santo. Así que valoremos un poco más esa influencia actuando rectamente. Así que ya vimos los dos principios y las ordenanzas en las que nosotros creemos. Y esto también tiene otro nombre. Se llama la doctrina de Cristo. El Salvador dijo, cuando estuvo aquí en América, le dijo a los nefitas, y esta es mi doctrina. Y dijo esto, mas perseverar hasta el fin en estos propósitos. Esta es la doctrina de Cristo. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Y esa es la doctrina de Cristo, así de claro. Así que espero que te haya gustado este episodio de Nosotros Creemos, donde hablamos de este cuarto artículo de fe. Vamos a ver el quinto la próxima semana. Está también muy interesante como todos los demás. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, deja tus comentarios, siempre son muy valiosos. Deja tu like, comparte este contenido y nos vemos en el quinto artículo de fe.